Para los pueblos andinos la música es algo fundamental, algo de lo que no se le puede privar a la persona, cualquiera que sea el individuo y cualquiera que sea la localidad. Basta ver el calendario de fiestas y no hay día en que en Ayacucho no haya una banda de músicos tocando. No hay día que en el Valle del Mantaro en alguna parte haya una fiesta. Todo el mundo andino canta y baila y tiene la alegría de vivir. Eso es, en mi opinión, el recurso que en última instancia explica por qué el pueblo aguanta tanto en el país. Desde la tierra huanca, desde la tierra de la riquísima papa la huancaína, de los ancestrales guerreros huancas, los que nunca se dejaron someter por nadie, vamos a brindarle a un grupo nuevo, un nuevo conjunto. Ellos son los Chapis del Perú. ¡Aplausos! Cantamos al hombre andino o cantamos al ambulante, cantamos la vida social del país, cantamos por ejemplo al chofer, al hombre, al héroe anónimo del volante, cantamos al estudiante, cantamos al médico, cantamos al amor, cantamos a la vida. Cuando llegamos a Lima capital, mucha gente nos recibió muy bien, mucha gente. ¿Y quiénes nos recibieron bien? Los que antes pues tenían una careta acá y decían soy de San Isidro, soy de Miraflores. Y cuando veríamos su origen verdaderamente, eran de Cerro de Pasco, eran de Huancayo, eran de Chanchamayo, eran provincianos, ¿no? O eran de Chiclayo, pero eran capitalinos cuando llegamos. Y yo pienso que con la llegada de los Chapis también surgió un pequeño fenómeno, tal vez positivo, un pequeño cambio de identificación, porque cuando llegamos a Lima, inclusive mis colegas de la época, habían grupos de la época que sonaban tan bien, pero que jamás cantaban ellos a su lugar de origen, o ellos jamás cantaban a voz en cuello diciendo que eran de tales o cuales lugares, ¿no? La comunidad, tiene que progresar la comunidad, todos juntos y unidos, desunidos no se hace nada. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, este es el mensaje de los Chapis. Nos damos la mano cuando hay necesidad. Con la llegada de los Chapis se rompe todo este tipo de esquemas. Y es el pueblo peruano que sufre el centralismo en esa época, en esos años, quienes trataron de identificarse con su música. Quizás un poco ya actualizado por el mismo hecho de haber venido a la capital. No podía identificarse con el huayno, merced al temor, al miedo que estoy en Lima, ¿para qué? Con el huayno. Pero aparecen los Chapis. El huayno moderno, tocado con instrumento moderno, le permite identificarse. Rompen esquemas, rompen todo tipo de tabúes, y es ahí cuando se convierte
de fenómeno a movimiento. Era muy pobrecito cuando te conocí, el tallercito que te hice mujer. El solito sabe que te quiero de amor, el solito sabe que te fuiste mi amor. Pasó mucho tiempo y plata de dolor con mis manos, mucho trabajé. Solo con la muerte me podrás quitar las ganas de verte y podernos casar. En la música chicha se ve de todo, es como decíamos, Francia, París, ciudad cosmopolita. En la música chicha es casi similar porque ves ambulantes, estudiantes, ves médicos, choferes, entonces hay público de diferente extracto social, pero en más masa hay un público popular. O sea que el público nuestro, de lo que nosotros vivimos, el ambiente que vivimos. Yo he sido vendedor ambulante, he acompañado a mi madre en sus viajes a las fiestas patronales de los pueblos de Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, de repente en el norte también la Cruz de Chalpón, Cruz de Motupe, etcétera, ¿no? Fiestas donde se reúnen pues en la algarabía de la vigencia de la costumbre, se reúne también un comercio ambulatorio que lleva pues artículos de fantasía, lleva cosas que están de moda de repente, ¿no? Y se vende porque hay gente que acude a esas fiestas patronales. Entonces es por eso que identificado con esta labor, identificado con el lugar de origen o el centro de trabajo de origen de los músicos que integraban a los Yapis también. Uno era vendedor de zapatos, uno era vendedor de carne, uno se dedicaba a la agricultura, yo era vendedor ambulante, era estudiante también. Entonces eso me movió de repente a hacer algunos temas parecidos, ¿no? Este movimiento tropical ha nacido con un fuerte pensamiento, con unas ideas claras de grandes personajes de la música. Posiblemente en su época ellos han hecho música con el afán no de ganar fama ni dinero, sino de hacer música. Pero cuando se convierte en movimiento ya ahí cubre el interés de sociólogos, antropólogos, periodistas, profesionales en el campo. Y no solamente del país, sino del mundo entero. Tal es el caso que en la década del 80, 86 aproximadamente, los Yapis han sido invitados para trabajar, para participar de un festival mundial de juventudes, que esto fue en Francia. Y tú sabes que París es ciudad de luz. Y ahí llegaron los Yapis con nuestra música tropical. Nuestra música tropical andina que tiene pues mucho que decir en el aspecto político en el Perú. En mis recuerdos son así como una nota de alegría, de color, de reivindicación de justamente esto, ¿no? De lo que tú decías, de lo cholo migrante, de lo andino en las ciudades, y ya no solo en las ciudades, me acuerdo que ellos triunfan también en el extranjero. Y cuando viajamos a Francia, si estábamos en Francia veíamos turcos, veíamos pakistaníes que vendían, había unos mercados, vendían en forma ambulatoria también. No se salva el mundo de esto. Claro que nuestro país se ha desarrollado porque la necesidad era tremenda y el ingenio del peruano pues es terrible, vende desde un ladrillo hasta la Torre Eiffel, puede vender el peruano de repente, pero esa problemática se debía ver y nosotros, como somos parte, y yo al menos he sido parte de ello, consideré justo dedicarles un homenaje a los ambulantes y esa fue en esta primera versión que se llama Así es mi trabajo. Realmente creo que va con esta imagen de los andinos y de los informales exitosos, ¿no? La visión optimista del mundo popular migrante, andino, informal. La visión de Hernando de Soto, de Matos Mar, de Jürgen Golte, ¿no? O sea, y ellos como que le ponen el fondo musical a esos trabajos, si se quiere, más áridos de ciencias sociales, ¿no?
folclore siempre estuvo un poco separado de lo tropical. Con la aparición de la música tropical andina, me parece que sí ha habido la fusión y la aceptación del público, que prácticamente es el mismo, ¿no? Es el público folclórico es el que consume la música tropical andina, entonces hay esa vinculación y esa aceptación para que en un evento se pueda difundir estas dos corrientes y sin ningún problema para el público asistente. Bueno, para mí es el creador pues, de la cumbia peruana. Él es el creador, no hay más. Él es, con todo respeto, Enrique Delgado. Y es un guitarrista, pues es un fenómeno la guitarra. Es un hombre que dominaba todo el diapasón. Ya en la década del 50, la música tropical en el Perú había tenido un auge con la llegada de músicos argentinos como Freddy Roland, Enrique Lynch, que vinieron con Pérez Prado en la época del mambo, del rock. Sin embargo, a partir de la década del 60, a mediados de la década del 60, podríamos decir que ya se buscaba una identificación de lo nuestro. Cuando las orquestas, digamos, tienen la influencia de la música andina, muchos relacionan a la palabra chicha con el tema de la chichera de Vaquerizo, los demonios del Corocoyay, ¿no? O sea, de las fiestas tradicionales que hemos heredado de nuestros ancestros, de la música huanca, de la música del centro, se vieron la necesidad también de interpretar música comercial, que digamos, para los bailes, y es en ese momento en que empieza, digamos, a buscarse una identificación, lo que más luego desencadenaría en lo que es nuestra música tropical peruana. Ya hablamos pues del maestro Enrique Delgado Montes, que ya existía con su grupo Los Destellos. Había Pedro Miguel y sus Maracaibos, comenzó a salir los ecos de Heriberto Cuestas, ya había el grupo Manzanita, los ribereños, etcétera, y en fin, un sinnúmero de agrupaciones que comenzaron a hacer la música tropical versión guitarra eléctrica también, porque sus antecesores eran músicos que hacían cumbias, hacían música tropical peruana, pero con instrumentos de viento, saxos, llámese saxos principalmente, la época de los demonios del Mantaro, y otras agrupaciones similares. Entonces crece la parte a partir de los 60, la época de la guitarra para música tropical, versión peruana, ¿no? Y bueno, ahí fue, mi influencia fue música peruana netamente, más que nada. Yo comencé de muy muchacho a la guitarra. A los 14 años debuté tocando profesionalmente en un coliseo con Enrique Delgado y su hermana. Era un trío. Acompañaba guaynos. O sea que en la guitarra he tenido mucha experiencia porque he rodado bastante, he tenido mucha participación no solo de un solo ritmo, de varios ritmos. Fuimos a ensayar porque teníamos que grabar al otro día y saqué un tema que se llama Yo te quiero, cariñito. Y entonces Enrique se había comprado el sintetizador y no lo sabía dominar, dije aquí voy a sonar. Entonces en el ensayo nomás comencé a me salió al momento, me salió Jardín de Amor. ¿Quieren escuchar el Jardín de Amor? La primera parte.
sembrado una rosa en el jardín de mi corazón. Está creciendo perfumada y fraganciosa. Esa rosa eres tú, mi amor. Está creciendo perfumada y fraganciosa. Esa rosa eres tú, mi amor. Con esta sí, con esta no. Con esta señorita me caso yo. Con esta sí, con esta no. Con esta señorita me caso. Esta parte que estoy cantando, yo lo puse así provisionalmente, porque como no había tiempo para sacar la letra, dije, Enrique, mañana a la hora de la grabación ya llevo la letra. Pero total que a la hora de la grabación me dice que quede con eso nomás. Y así fue, quedó con esta sí, esta no. La cosa facilita, ¿no? Y pegó este tema, pues. Se empieza por el nombre de Chicha, porque había una canción, La Chicherita. Entonces de ahí arranca un poco el nombre de Chicha. Y porque se empieza a fusionar la cumbia costeña de hace 30 años con los destellos, con el folclore de diferentes puntos del país. Entonces los chapis, cuando llegan a Lima, eran provincianos que hacían huayno. Y llegan a Lima, se encuentran con los destellos, que hacían cumbia costeña, y hacen la fusión, hacen el huayno cumbia, y ahí es donde se denomina este género musical chicha, ¿no? Es un estilo más que le pusieron a la cumbia. Nunca hemos querido que tomar nombres de otro folclore, tan es el caso de la cumbia, que viene de Colombia. Entonces para nosotros el ritmo, como nombre, como patrimonio cultural, lo pusimos chicha. Porque chicha es bebida sagrada del Inca, ayer bebida sagrada del Inca y hoy género musical. Entonces de esa partida nosotros tomamos una parte original. Ahora la que ya se dice, la llamada tecnocumbia, creo que para mí es solamente un formulismo, es un nombre. En la base original está la música tropical peruana, la música chicha, la música que nosotros hacemos. Me inclinaría más yo a que se le llame chicha, todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque chicha es una informalidad. Tenemos un presidente chicha, tenemos bancos chicha, tenemos préstamos chicha, tenemos una realidad chicha, ¿no? Entonces esta cumbia debía llamarse chicha también. Salvo a algunos no les gusta la palabrita, pero eso no lo hace, no le hace nada, pues. O llámale Pedro Pérez, ¿no? Pero identifícalo, pues, ¿no? Se identifica, o sea, debíamos de crear algo, alguna palabrita para que esta música nuestra no se pierda, pues, o no sea captada tan salvajemente como ha sido captado, por ejemplo, el pisco peruano, que ahora es pisco chileno. Bueno, sí es una costumbre, ya, pues esto viene de los mismos periodistas, ¿no? Ahora no sé por qué todo lo llaman chicha, a periodistas chicha, todo, ¿no? Discriminan, pero ¿qué se va a hacer? No se va a ir contra la masa, no puede, nunca. No, eso no se llama chicha, eso es en vano. Podría ser, pues, ya que tanto nos han dicho chicheros, seamos chicheros. ¿Cuál es el problema? El asunto nomás darle la promoción respectiva de la orientación y qué sé yo, y que no se vea más, sino que se vea bonito. Ponerle saco y corbata a la chicha. Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro ni me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, 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 ay.
Chacalón, bueno, Lorenzo Palacios Quispe es el nombre. Él también es hijo de migrantes, él también es nacido en Huancayo y luego viene aquí en la capital. Tiene la importancia y marca un ícono dentro de la música tropical peruana, es en el estilo del canto, en la interpretación. Esa voz entre el quejido lloroso y también fuerte, imponente, reclamativo, es lo que va marcando un estilo en la música tropical. Su música es visto como una especie de energía, de fuerza, pero también a la vez la voz media quebrante, llorosa, y eso es lo que mayormente ha hecho identificar a muchos jóvenes, generaciones, que muchas veces de repente ven la frustración, el fracaso, la indignación y sus limitaciones o sus penas expresadas o identificadas en esta forma de canto y estilo de hacer Chacalón. Las letras en las músicas expresan los momentos de alegría, de frustración, de expectativas, ¿no? De una serie de estados anímicos que el migrante fundamentalmente experimenta en la ciudad. Entonces hay una vinculación de lo que es la cultura del imaginario popular, de ese migrante que se imagina en la ciudad, que logra ubicarse como tal en función a la relación con otros actores sociales en la ciudad, con el contenido de las canciones. Ahí se da el encuentro entonces entre cultura y música. La música probablemente es una de las expresiones que mejor pueden traducir esos estados anímicos que son quizá parte de la cotidianidad, parte de las actividades diarias a las cuales están ellos inmersos. Cuando uno escucha la música de huayno, cuando uno escucha la música chicha, no es como las otras canciones que solamente hablan de amor o hablan de lo que sufre el corazón, sino hablan de las vivencias, de lo que sufre realmente la gente del pueblo, como son los niños abandonados, la gente que tiene problemas, que los borrachos, los alcohólicos, o todas esas personas que sufren por no tener un papá, infinidad de problemas, ¿no? La pobreza. Y dentro de mis canciones está eso que ha dejado la cultura de mi papá, por decirlo de una manera, dentro de mí, ¿no? Nosotros los serranos tenemos una capacidad de convocatoria y cuando nos decimos hacer una cosa, lo hacemos. Y eso es lo que hemos hecho, pues la gran capacidad del hombre serrano, pues del hombre provinciano cuando llega a la capital es de ser algo. Y como tú dices, creo que aquí en la capital todavía existe mucho racismo, el racismo del serrano y el costeño, ¿no? Del que tiene dinero y el que no tiene dinero. El Perú es un país fracturado, es un país que nació partido y que en los 500 años que ya casi llevamos de historia después de los españoles, nunca se hizo un esfuerzo serio por acercarnos. Las partes seguimos en conflicto, nos siguen oponiendo unos a otros, aunque el discurso del acercamiento tiene más espacio que el que tenía 50 años atrás. Pero reconocer ese hecho no quita en absoluto que la confrontación, que el desdén, el menosprecio y el racismo sigan teniendo una carta de ciudadanía extraordinaria en el país. Siempre se ha levantado tal vez demasiado para satanizar determinados sectores sociales. El mundo de la chicha como el mundo de la delincuencia, de la violencia, de la droga, ¿no? Que también algo de cierto hay, pero tampoco se puede encasillar. Yo creo que por lo menos en los 80, si tú vas a hacer un balance, más que el mundo de la droga, de la decadencia, de la violencia que existe, ¿no? Y que está ahí, lo que predomina es este otro aspecto más bien, ¿no? El del mundo andino como irrumpiendo en la escena, un mundo andino creativo que se adapta a los tiempos modernos, que invade las ciudades, ¿no? De manera, de hecho, desordenada, pero finalmente creativa. Yo creo que en los 80s, yo diría que ese es el aspecto principal, sin negar el otro. Tenemos el orgullo de ser peruanos y somos felices y representamos a nuestra querida patria en Latinoamérica y ahora en Estados Unidos, en Norteamérica. Señoras y señores, el Grupo Néctar, una agrupación que se forma hace 6 años en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina.
Johnny Orozco y los muchachos recorren Paraguay, Uruguay, Sao Paulo, Brasil, Bolivia, Chile. Y ahora, señoras y señores, Estados Unidos, y en el mes de mayo, con cariño, la mejor representación musical de la cumbia, el grupo Néctar, en mayo, rumbo a la ciudad de Italia, ese lindo y hermoso país. Ok, nos espera Italia con cariño para ustedes, para todas las chicas enamoradas. Ojalá que nunca te suceda eso, ¿verdad? Ya lo dice Johnny Orozco y su grupo Néctar. Primicia, primicia, aquí está. Triste, triste es tu final. ¡Epa, epa, epa, epa! Triste es tu final. Yo creo que el estilo de la música tropical andina está bien marcada. Es la parte superior o la etapa superior del huayno. Y tú sabes que nuestro huayno pues, son las raíces, es la esencia, es el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Jamás va a morir, jamás va a desaparecer. Siempre va a perdurar. Es como la música de los grupos tropicales andinos. Expresiones nuevas de un ropaje viejo, de una trayectoria vieja que nunca se va a desligar. Porque no es una innovación en la que se está incorporando cosas totalmente nuevas que se desprenden de lo anterior. Hay una especie de continuidad, un cordón umbilical que está traspasando desde las músicas regionales de Flor Pucarina, ¿no? Picaflor de los Andes, hasta la tecnocumbia, ¿no? Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito. Venga acá, pues matiquito, hoy no está mi maridito. Corazón de chancho, quiere tener, que la medianoche tiene que comer. Corazón de pura, quiero tener, porque locura no tiene mujer. Corazón de chancho, quiere tener, que la medianoche tiene que comer. Corazón de pura, quiero tener, porque locura no tiene mujer. Al principio toda fusión puede ser acusada como pues, incoherente, como falta de estilo, como guachafa, ¿no? Pero creo que en la medida en que tras esta fusión hay una pulsión auténtica, una pulsión de expresión, esta mezcla, esta fusión va a generar una nueva tradición, va a producir algo clásico, ¿no? Creo que cuando esta mezcla no está guiada por una pulsión de autenticidad, sino por una pulsión marquetera de obtener ganancias, de tener visibilidad, poder, ahí sí tendríamos el caso de lo guachafo en el sentido de lo incoherente, lo inconsistente, ¿no? Lo hecho en función de una expectativa y no tanto de una necesidad interna, ¿no? Hay una gran rama de cosas, porque ahora, por ejemplo, estás escuchando una cumbia balada, escuchas una cumbia rock, escuchas una cumbia huayno, que es el folclore del norte chico, escuchas, no sé, un poco más y escuchas cumbia metal. Cumbia thriller, cumbia thriller, cumbia thriller, cumbia thriller. Ya lo bailan en mi tierra, este ritmo tan caliente, y bailando con los mirlos, sentirás que es muy sensual. La cumbia thriller. La gran variedad y es el ingenio que tienen los músicos para crear y fusionar. Es muy difícil en ese momento de hablar de estilos marcados. Hay grupos todavía que mantienen lo original, que es la cumbia costeña, que es la cumbia andina, que es la chicha, que es la cumbia sureña, que viene de Bolivia, con diferentes grupos como los Ronish, entre otros grupos de Puno y Juliaca, que es cumbia, que es otro estilo de cumbia. Entonces creo que los matices y las fusiones no tienen cuándo acabar, porque el músico siempre busca cosas nuevas. Lo que es tecnocumbia en los 90s tiene por un lado una vertiente andina, pero entran con fuerza, como al principio también de la chicha, pero
es muy notorio la entrada de los amazónicos, ¿no? Del oriente, de la selva. En esta oportunidad Ruth Karina ha fusionado el ritmo típico de la selva, que es el chimaiche, el bombo baile, la pandilla, ¿no? Entonces he fusionado en mis canciones, incluyendo pues en la grabación los instrumentos originales como la quena, el bombo, el tambor, ¿no? Entonces, y también parte de la vestimenta de las chicas, ¿no? Mezclando lo moderno con lo típico, ¿no? La trucita pequeña me hace acordar un poco a ciertos trajes de la selva, ¿no? Que la mujer más bien, su relación con el cuerpo es diferente a su relación a la que tiene la mujer andina con su cuerpo. La mujer andina con su cuerpo está siempre cubierto, mientras más cubierto creo que es mejor. En cambio en la selva no, es igual que la sensación que tenía en el Brasil de la gente con su cuerpo. No se hace problema, o sea, lo tiene expuesto. Sí, pues la mujer ha adquirido un protagonismo, ¿no? Si uno compara la chicha con la tecnocumbia, ¿no? Es obvio de que la mujer ha asumido un protagonismo que antes no tenía, ¿no? Y es un protagonismo que tiene que ver también mucho con el cuerpo, ¿no? Con el hecho de una cierta emancipación, una cierta liberación del cuerpo, ¿no? De las restricciones sociales, una posibilidad de exhibir el cuerpo, ¿no? Ahora, no es necesariamente un factor de liberación, ¿no? Es un factor ambiguo, ¿no? Porque por un lado están estas chicas, ¿no? Bailando, cantando, pero por otro lado también es un protagonismo como objeto de deseo, antes que como sujetos, ¿no? Pero de todas maneras es un protagonismo, ¿no? Y eso es algo importante. Hoy te vi y pude comprobar que tus caricias y besos eran mentiras. Hoy te vi y me puse a llorar. Desde mi caño se te vino mi vida. Y las palmas arriba y arriba. Quítate la máscara. Baby, quítate la máscara. Quítate la máscara. Hay una nueva generación, ¿no? Hay una nueva generación, ya esos sí son definitivamente hijos de migrantes o nietos de migrantes, y los que están en provincias ya no son los provincianos de antes, son provincianos con mucho más influencia de los medios de comunicación, ¿no? Entonces hay una nueva generación que irrumpe con su propio sonido, por así decirlo, ¿no? Y en ese sonido propio hay pues influencias nuevas también, ¿no? De Rosy Waters, toda esta música Tex-Mex está casi ahí nomás, ¿no? ¿Y por qué la inclinación ahora del Tex-Mex? Porque bueno, esto salió de en la tecnocumbia salió algo, Tito dijo, mira, vamos a hacer una prueba, a ver qué va, cómo va una producción. Como nunca se había hecho, hicimos una fusión de la cumbia colombiana con el Tex-Mex y la cumbia peruana.
Entonces, ya vamos a hacerlo, le dije, y lo hicimos, y pues empezó la primera producción salió, se empezó a vender, la segunda producción también, a la tercera producción pues ya empiezan a pedir contratos y pues se hizo un reventón en Perú. Pero a manos llenas te adoraba si tú eras tu reina. Ahora que no tengo, los hechiceros me enloqueció. Mis amigas dicen que no es para mí, pero es solo él quien me hace feliz. Es solamente él quien me hace feliz. Feliz. Solo se cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que soy muy soñadora. Y digo lo que representa en mi vida. Él es mi hombre, mi sangre y mi herida. No saben, no soy débil, yo soy mujer fuerte. Los pies en la tierra. Por ese hombre yo voy hasta la guerra. Ay, es amor. Ay, es amor. Es el amor. Te digo que me tienen hambre ¿cómo se llaman? Los estilistas. Quieren cambiarme. Quieren cambiarme el color del pelo, quieren cambiarme quién hacerme corte. Y yo, no. La paran siguiendo, llamando. No, le digo, no, que te quedaría un color que me han dicho rojo, no. O sea, y él también está confabulando con ellos porque quiere que cambie de luz. Como le digo, disculpa mi amor, pero en eso sí no te puedo hacer caso. No. Mira, escucha el look que él quiere. A ver, dile lo que yo lo he quiere. hecho, por ejemplo, que ya no use el cerquillo, que se peine para un costado. Y ya lo he hecho y le queda muy, muy bien. Y luego, por ejemplo... hasta ahí nomás. Creo que soy un poquito inspiración de alguna gente que piensa que no va a poder hacer nada, que lo ve muy lejos, que quiere lograr algo y que dice, no, yo qué voy a poder. Yo lo decía, ¿no? Yo me imaginaba, soñaba, me miraba en el espejo, estar cantando entre muchísima gente, pero jamás hubiera pensado que se iba a hacer realidad, jamás pensé que se iba a hacer realidad. Pero sí lo deseaba, sí se lo pedía a Dios que me diera la oportunidad, pero no imaginaba, ¿no? Pero entonces por eso digo, ahora todo se puede, ¿no? Solo basta que uno quiera hacerlo y solo pedirle la oportunidad a Dios y ponerle muchas ganas, ¿no? No lo puedo creer, no lo puedo creer, no, nunca pensé que iba a llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no, ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele el corazón, ay, 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 me duele por tu amor, ay, 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 me duele por tu amor. Yo he tenido oportunidad de conversar muchas veces con muchos jóvenes de universidades y ahí había un grupo ahí somos de la universidad tal, y a veces iban hasta con sus cartelitos y tú no sabes cómo lloraban y cantaban. Algunos de ellos lloraban y los otros le hacían así en la cabeza, le hacían, como decir no, que llorón. Y entonces me encantaba ver que estaban viviendo conmigo, pero no lloraban. O sea, ¿qué significa eso? Que ellos pasan etapas, están pasando, por ejemplo, ponte que yo cante la canción, nuestro amor es prohibido, ¿no? Y de repente le está pasando a uno de ellos, le pasó. Entonces justo yo canto esta canción o canto otra que también le llegó y entonces ellos se ponen a llorar. O sea, se identificaban más que todo, yo creo, con la letra de las canciones,
y pues con la gana que yo le ponía también al cantar. Me quiero interponer, pero ya me enamoré. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si ya es parte de mi ser. Quiero un poquito de tu amor. Dame un poquito, una fiesta en mi corazón. Quiero un poquito de tu amor. Dame un poquito, una fiesta en mi corazón. Es un escenario bien revuelto en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, realmente es un crisol, ¿no? De fusiones, de renovaciones, y también de mantenimiento de tradiciones, ¿no? Culturas, lenguas, visiones, imaginarios, expectativas que prácticamente provienen de todo el Perú. Y dentro de todo esto, la música es la expresión más objetiva